es de músicos, es el nombre de este podcast, en el cual hablaré con muchísimos músicos acerca de experiencias, vivencias y anécdotas a lo largo de su trayectoria en este hermoso arte, la música. Así que si te interesa conocer la vida de un músico y todos los secretos que hay detrás de la música, quédate a escuchar este episodio. Agradeceré mucho de corazón que me puedas ayudar a compartir este contenido. Estamos de vuelta en este este es el episodio número 8. Como dato curioso, es mi número favorito. Y como tuve la iniciativa el episodio anterior, me gustaría que todos en casa, en donde estés escuchando o viendo este episodio, preparemos nuestras palmas para recibir al invitado de este episodio, Samuel Olma. ¡Bravo, bravo! Muchas gracias, Samuel, por estar acá conmigo en este episodio número 8, mi número favorito, como dato curioso. Estoy muy agradecido y como cada episodio me gusta comenzar con una introducción que el mismo invitado haga sobre él mismo. Que nos cuentes, no sé, tu número favorito, tal vez cuándo naciste, cuántos años llevas en la música, nombre completo, lo que quieras contarnos. Bueno, antes que nada, qué honor, porque en un número favorito, pues creo que vamos a ir fluyendo. Pero de verdad, Jerry, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de estar con nosotros, escuchar este podcast o ver el episodio por medio de YouTube. Y gracias, Jerry, porque también el hecho de tomar la iniciativa, ya lo hablábamos fuera del aire, sí, que tomar la iniciativa con músicos y conocer a los músicos antes de verlos ejecutar un instrumento, creo que es súper valioso, ¿no? Porque al final de cuentas también somos seres humanos, ¿no? Y vivimos y sentimos. Sí. Bueno, mi nombre es Samuel Olma. Estaba haciendo cuentas y creo que así oficialmente en la música, desde el 2009. Empecé a estudiar en el 2005. 3 años en una escuela de música, ya lo iremos desarrollando. Soy hijo de 2 padres. Tengo un hermano también. Y bueno, en la música, a partir del 2009, empiezo a estudiar en el 2005 hasta el 2008, más o menos. Siempre lo he dicho, ¿no? Y que para mí fue una escuela donde aprendí todo las bases, donde yo sé. Más adelante esperemos seguir platicando de esto, pero han sido muchos años de mucho aprendizaje, ¿no? Y quizá conforme vaya pasando esta plática, lo iremos, hasta yo me iré descubriendo, porque yo te dije que con las entrevistas que has hecho anteriormente, a veces conocemos a los músicos, convivimos con ellos, pero llegan a dar datos muy curiosos, ¿no? Muy específicos. Y nuevamente, muchas gracias, Jerry, por la invitación. Por cierto, Samuel Olma, soy saxofonista, toco el saxofón, y bueno, ese es mi instrumento principal. Ok, muy bien, justo era lo que iba a decir. Samuel es saxofonista, para quienes te conocen, bueno, ya lo sabrán, y quien te esté conociendo apenas, tocas el saxofón, la verdad tocas increíble, solo hemos compartido una vez. Así es, sí. Un eventillo por ahí, estuvo muy padre. Y me gustaría preguntarte, ¿cuántos saxofones diferentes tocas y cuáles son las diferencias entre los saxofones? Muy bueno. Mira, yo empecé con el saxofón tenor, después, por azares del destino, por cuestiones de historia y todo, termino con el saxofón alto y después con el saxofón soprano. Hay 4 tipos, digamos, de saxofón que son los que más se utilizan, que es el saxofón alto, tenor, soprano y barítono. Si tú lo ves en secciones, son los que se llegan a utilizar. Soprano es un poquito más común, por ejemplo, en pop y eso, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Bueno, el timbre es sonoro. El saxofón soprano, que es un sax un poquito más largo, tiene un sonido muy dulce, es un sonido muy Yo creo que eso es más dulce, ¿no? De hecho, si conocen por ahí a Kenny G, pues es el máster del saxofón soprano. Okay. Y muchos cuando tocan saxofón soprano, pues se les imagina eso. Y lo confunden, fíjate esto, lo confunden mucho con el clarinete. Y dicen, ay, el clarinete, ¿no? Claro. Pero en realidad no es clarinete, es saxofón soprano, ¿no? Diferencia, bueno, que el cuerpo es largo. Obviamente
el sonido, el timbre, el color que tiene ese saxofón. Y bueno, a diferencia del saxofón alto, que es el más común, el que vamos a ver siempre, es un saxofón muy versátil, muy versátil. También se ve mucho en secciones. Y el saxofón tenor para mí, como fue mi instrumento principal, yo siempre he dicho que a mí, me gustaba el instrumento, el saxofón, pero era nada más eso, ¿no? Y creo que a mí el instrumento del saxofón me eligió más que yo elegirlo a él, ¿no? Porque empezando por el saxofón tenor, que le tengo un cariño, un respeto, pues ese instrumento es en particular, o sea, el tipo de saxofón que es el sax tenor, pues fue con el que empecé a trabajar los demás instrumentos, ¿no? Y le tengo... estoy más agradecido con este instrumento, el sax tenor, porque yo creo que si no hubiera sido por decidirme en primera instancia a tocar ese tipo de saxofón, obviamente también hay otras diferencias. La afinación, sin entrar en tecnicismos, pero bueno, es afinación. Al final de cuentas, la digitación es exactamente la misma en los cuatro. Es lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Pues cambia embocadura, accesorios y obviamente el tamaño, el cuerpo, todo eso, ¿no? Pero para mí el sax tenor es... ¿el que más te gusta? Sí, el que más... Es como esa conexión que tienes con el instrumento. Yo creo que el sax tenor para mí es lo más esencial, ¿no? Ahorita que decías que el saxofón te eligió a ti, justamente me da curiosidad saber cómo es que decides saxofón y no guitarra, que tal vez es el instrumento más común, teclado, que también es otro común. ¿Por qué saxofón? ¿Qué te inspiró? ¿Qué viste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué fue que dijiste, yo quiero saxofón y no otro instrumento? Mira, de niño, desde que era niño, cuentan las leyendas que yo agarraba una guitarra de las guitarras que venden así en los puestos y todo, y cantaba yo con la guitarrita, y ahí andaba yo con mi guitarrita. Por ahí hay unos cassettes con mi voz, y donde se escucha por ahí la guitarra y yo gritando, pero como niño, ¿no? Entonces no tengo así ese recuerdo, pero al escuchar los cassettes con mi voz y eso, pues quizá te vuelvas a retomar esa parte de tu vida, ¿no? Entonces ese fue como que el primero, ¿no? Que siempre la guitarra. Pero yo desde un inicio, el piano para mí fue así, wow, o sea, el piano, yo veía un piano y me enloquecía. Ahora pregúntame si sé algo de piano, ¿no? Claro, más adelante aprendes lo que es piano complementario, acordes y lo básico, porque se tiene que aprender lo básico, así seas un baterista, ¿no? Yo creí, y estaba totalmente convencido que yo iba a ser pianista. Y yo veía pues videos de varios pianistas, uno que yo creo que muchos lo han de conocer, Yanni. Yo veía a Yanni así, wow, y pelo largo, así, bigotudo, con los teclados ahí a un lado, y hasta yo jugaba a eso, ¿no? Con el piano. A los 6 años, un regalo de Reyes Magos, me llega un teclado. Y ese fue, y todavía lo tengo, todavía tengo ese tecladito, y todavía funciona y todo, ¿no? Y con eso yo empecé a jugar, bueno, no a jugar, sino, pues sí, al principio a jugar, y ya después a crear, entre comillas, lo que uno intuía, ¿no? Tuve algunos maestros de piano, y yo estaba totalmente convencido de que iba a ser pianista, o tocar el piano, ¿no? Porque pues, veía que esto... Entonces, en una ocasión... Ahí viene la historia. En una ocasión me invitan a un evento magno por parte de la iglesia. Ya entraremos más en detalle en esa parte. Pero yo veo a un muchacho que estaba en la tarima, y estaba con un sax tenor. Yo no sabía que era un sax tenor. Claro. Y
me ponen exactamente abajo de la tarima y veo yo un instrumento así dorado impresionante, ¿no? Por supuesto, yo ya lo escuchaba, ya sabía que se llamaba saxofón y todo, pero ni por aquí me pasaba, créeme lo que, ¿no? Y fíjate, hay, lo importante de que cuando te presenten un instrumento, la forma en cómo te lo presentan, ¿no? Tendría yo, no sé, 15, 16 años, porque yo ya empecé un poquito grande, ¿no? A los 18, más o menos. Esto comparado al estándar de los que normalmente empiezan a tocar, que son a los 8, 5 años, o, claro. Sí, o ya, hoy en día ves, exacto, hoy en día ves a los de 3 y dices, sí, híjole, pues mejor me dedico a cocinar, sí. no sé, ¿no? Pero, bueno, estaba yo ahí en la plataforma, y uno de los familiares con los que iba me dicen, mira ese instrumento, se llama saxofón y todo. Bueno, me subo un escaloncito y este muchacho tocando, y nada más lo saludé y sin decirme hola, buenos días, buenas tardes, nada, se voltea y me empieza a tocar aquí enfrente. Okay. Entonces, no sé si has estado enfrente de un sax, pero normalmente cuando hay alguien experimentado y domina ya el instrumento, tiene la capacidad de generar vibraciones. Okay. Por medio del propio instrumento, del material, ¿no? Entonces, empieza a tocar y yo empiezo a sentir esa vibración y no sé, algo muy curioso pasó, o sea, sentí así como que, wow, ¿qué es esto, no? Lo escucho tocar y wow, o sea, me quedé fascinado, pero ni siquiera me dijo, hola, me llamo fulanito de tal, nada, aquí enfrente se volteó y me empezó a tocar ahí, y yo dije, ¿qué es esto, no? Empezó a pasar el tiempo, y obviamente me entró la curiosidad de querer aprender el instrumento, ¿no? No sabía en qué me estaba metiendo, la verdad. Pero bueno, ese es el inicio. O sea, este muchacho me presenta el instrumento así y me quedé ahí. Y bueno, después ya, un año después, más o menos, mis papás me compran un instrumento, un sax tenor, porque yo desde que pregunté, oye, ¿cómo se llama ese saxofón? Ah, pues es un saxofón tenor. Entonces me compran un saxofón tenor, un Jazz 23 de Yamaha. Los que saben ahí de los instrumentos de viento, bueno, es la serie básica de Yamaha, pero... Yo no sé nada de... Bueno, es la serie es la serie de principiante, de hecho ya ni la fabrican, pero bueno, es esa serie de Yamaha. Tuve el privilegio y el honor de iniciar con un buen instrumento, que fue un instrumento Yamaha y un tenor. Y con ese empecé a trabajar. Y hasta la fecha no sabes el nombre del que tocó. Sí, claro. ¿Sabes? Sí, claro. ¿Quién es? Ah, sí, claro. Por cierto, le mando ahí un saludo a Eliel Salinas. Eliel, sí. Ojalá que pronto pueda venir también. Sí, ahí está el crédito. Y tengo que decirlo así porque ahí fue la primera vez que yo lo conocí. Él fue uno de mis primeros instructores. Hasta, yo creo que duró, no sé... Estamos hablando 2003 al 2005, 2 años. 2 años. Después, bueno, ya después de todo este proceso, entro a la escuela de música y una de mis maestras, le mando también un abrazo y un saludo a 2 de ellas, Fabiola Frangiuti y Elida Navarro. Les mando, pero un tremendo abrazo y beso a las 2. Y gracias a ellos 3 pude... empezar a desarrollar un poquito más el instrumento, ¿no? Pero sí, él fue el primerito en un evento que tuvieron ahí. Y wow, o sea, me quedé así impresionado. Y bueno, comentas que tus papás fueron quienes te compraron tu primer instrumento. ¿Recuerdas cuánto costó? Porque hasta donde yo sé, no son muy baratos los instrumentos de aliento metal. Sí, no, todavía por ahí he de tener yo la factura, fíjate. Todavía tengo, pero más o menos unos... si hablamos de dólares, yo creo que serían unos 500, 600 dólares, que son aquí en México como unos 12, 13. Estoy hablando de eso hace 15 años. Ahorita esto ya, la plusvalía está, pero hasta las nubes, ¿no? Sí. Y la verdad agradezco el esfuerzo que hicieron mis papás, porque, pues como bien dices, no es fácil comprar un instrumento, no... es despojarte de muchas cosas, sacrificar muchas cosas y por cumplirle el sueño a un hijo,
que quizá en ese momento adolescente, pues no sabes de verdad qué quieres de la vida. Sí, claro. Claro que yo sí sabía, ¿eh? Pero bueno, ahí está el primer agradecimiento también. O sea, que mis papás tuvieron a bien comprarme ese instrumento y bueno, tomarse ese detalle, ¿no? De, ¿lo quieres? Adelante, ¿no? Claro, y bueno, ya que cambias de piano a saxofón, ¿cuáles son algunas de las obstáculos o dificultades? Porque para la gente que nunca ha tocado un instrumento, cada instrumento tiene sus retos físicos o motrices, etcétera, dependiendo del instrumento, obviamente. Sí. ¿Cuáles son algunos de estos retos físicos al tocar el saxofón o para tocar el saxofón? Sí, bueno, en primera es que es un instrumento que requiere de esfuerzo físico. Ajá. A diferencia de un piano, guitarra, bajo, pues instrumento eléctrico, que tú llegas, lo conectas, aunque esté desafinado, pero suena, ¿no? Okay. Aquí, en cualquier instrumento de viento y cuerda, me atrevería a decir que violín, cello, requieren de ese instrumento. Tú los haces sonar. Okay. Hay una... bueno, empezando por el sistema, nosotros ocupamos el sistema respiratorio. Okay. Hay una técnica como los cantantes para aprender a respirar, para aprender a ejecutar. Ahora viene otro detalle, los accesorios, ¿no? Como la boquilla, la caña, que es el factor vibrante. Y bueno, eso. Creo que empezando por cómo saber controlar tu respiración para poder ejecutar el instrumento, yo creo que esa es una de las etapas más, si no complejas, pero que sí requieren de bastante paciencia, ¿eh? Ese es el primer cambio, esfuerzo físico. Y bueno, el instrumento como tal es un instrumento un poco ruidoso. Sí. Entonces, como bien comentas, un instrumento eléctrico muchas veces necesita ser conectado a algo para amplificar el sonido, la señal. Sí. Y el saxofón no, una batería no. Entonces son instrumentos que particularmente hacen mucho ruido. Tus vecinos no se quejan del ruido, no tienes ese problema constante cuando ensayas. Fíjate que en sus inicios, yo creo que los vecinos decían, ¿ni de dónde viene eso, no? O sea, ¿quién está gritando de esa manera, no? Pero yo también un agradecimiento especial a mis vecinos porque me han tolerado por 15 años, o sea. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Okay. Vivíamos en la parte, bueno, es una casa que de mi abuelo. Entonces, pues digamos que nunca, obviamente, hablando de una casa o cualquier, por ejemplo, hoy los departamentos o cualquier hogar, nunca están diseñados o pensados para un tratamiento acústico, ¿no? Claro. Entonces tú entras a cualquier cuarto y se escucha el eco, ¿no? Claro. Entonces... O incluso de casa a casa escuchas las pláticas de los vecinos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo empecé yo a practicar? Pues al inicio tenía un cuartito y cerraba, según yo cerraba y ponía unas cortinas, pero pues, obviamente los vecinos, pues yo creo que me toleraron, ¿no? Hoy en día, después de ya muchos años, yo creo que muchos, al menos lo hacemos, nos encerramos en el closet, ¿no? Okay. Yo me encierro en el closet. O sea, literalmente estás adentro del closet ensayando. Literalmente adentro de un closet, ensayando, estudiando. Obviamente cuando tengo que ver algún material o algún papel o algo, pues sí, tengo ahí un atril y tengo el espacio, aunque sí se escucha. Ahora te voy a platicar algo que es muy curioso. Tengo 2 vecinos. Uno acaba de partir hace poquito, que igual le mando un abrazo, pero donde quiera que esté. Pero bueno, ya tenía 99 años. Entonces dime tú si me escuchaba, o sea, ya no. Oficialmente. Exacto. Y luego una vecina, pues también ahorita yo creo que ha de tener 90, como 91, por ahí así. Ya son personas mayores. A veces estaban, no estaban, pero qué bueno que me tocaron esos vecinos, ¿no? Porque a lo mejor si hubieran sido, no sé, más chavos o algo, pues sí hubiera habido ahí algún reclamo, ¿no? Pero es curioso, porque tuve esa ventaja de que los 2 vecinos de casa
pues ya son personas mayores y quizá me escuchaban, quizá no, pero bueno, es eso. Pero sí, literalmente, cuando me toca estudiar, me encierro en el closet, ¿no? Y también lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Hay que tener horarios bien establecidos, porque tampoco te vas a poner a tocar a las 10 de la noche, ¿no? Claro. Entonces hay que tener horarios. Normalmente mis horarios de estudio están a partir del mediodía y hasta las 5 o 6 de la tarde, más o menos, porque yo ya sé que ya pues empiezan a regresar de trabajar, claro. Empiezan a retomar sus actividades las demás personas, ¿no? Sí. Ahora, bueno, tengo ese rango de tiempo para poder estar estudiando. No siempre es el mismo porque pues a veces los compromisos, pero cuando hay tiempo, 2, 3 horas, encerrado así, closet, y empezar a estudiar precisamente porque es un instrumento bastante estridente. Ya no te quiero ni contar con los bateristas, ¿no? Sí. En un departamento o diseñando un espacio para ahora poder creo tocar. Ya hay muchas herramientas, ¿no? Sí. Para muchos instrumentos que no hagan ruido, ¿no? Exacto. Algunos parches silenciosos. Fíjate que con el saxofón o la trompeta pasa algo muy curioso. Te venden unos silenciadores. Pero en realidad no funcionan. O sea, digo, a mí nunca me han servido. La verdad es que no sirven a menos de que, pues, no sé, te vayas por ahí a un jardín o algo, ¿no? No digo que no funcionen, pero, por ejemplo, alguien que está acostumbrado al sonido directamente del instrumento, antes, por ejemplo, le poníamos para reducir o se le pone para reducir un trapo. Pero las notas graves del propio instrumento pues no funcionan, solo las partes intermedias, ¿no? Y altas. Pero cuando estás iniciando, eso puede ser contraproducente porque si ya de por sí te cuesta trabajo sacarle sonido al instrumento y escuchas ese sonido opaco o digamos sin fuerza, te puedes acostumbrar a ese sonido, ¿no? Y digo, puede ser en su parte contraproducente. Son herramientas, funcionan, sí, se pueden ocupar, por supuesto. Que sea lo ideal, depende cada uno de los contextos, ¿no? Ok. Como saxofonista, ¿cuáles son las áreas de oportunidad o campos de acción donde un saxofonista tiene oportunidad de elaborar, ¿no? Para... Muchas de estas preguntas que les hago muchas veces a los invitados, algunas yo ya sé las respuestas, pero justamente como el podcast se trata de que la gente se entere de cosas, para que la gente se entere dónde puede trabajar un saxofonista, cómo puede generar dinero un saxofonista. Fíjate, bueno, el saxofón es un instrumento, yo le llamo de esta manera, que es un instrumento opcional y complementario, o sea, como una percusión. Okay. O un violín o una sección de cuerdas. O sea, siempre está la base, bajo, guitarra, piano, batería, cantante, ¿no? Entonces, si ya quieres tú, o el artista o el proyecto quiere hacer algo diferente o incluir o hacer un anexo, entonces ahí es donde entramos nosotros, ya sea por medio de una sección de metales, eso sería uno, hacer sección, Loto como solista. También, ¿qué otras oportunidades? Bueno, como músico de sesión, para grabar algún tema, a veces me han pedido que grabe un solo, el intro, el final, también grabar temas para hacer sección, y creo que hay igual muchas alternativas. Nosotros como solistas también, por ejemplo, esto es muy común cuando te invitan a un evento social, graduación, alguna boda, algún evento social, nosotros como saxofonistas o violinistas, pues con pistas y así podemos también trabajar, amenizar, ¿no? Claro. O estar en un cuarteto, estar en un quinteto, hay muchas maneras. Yo creo que el único punto que no es ningún impedimento es que sí somos un instrumento complementario, ¿no? Y opcional. Me ha pasado que a veces le llaman a ciertos proyectos y ponen, somos 5 el quinteto, ¿no? La base, cantante y saxofón. Y de repente, ay, híjole, ¿qué crees que? Pues nada más vengan de los 4, ¿no? y gracias por participar, ¿no? pero eso es normal, porque ahora, ¿qué otra ventaja hay? Que yo creo que a la mayoría le encanta este instrumento, o sea, lo que es el saxofón. Y también es un instrumento que puede
llegar o abarcar ciertas áreas, ¿no? Quizá no todas, también en una orquesta, por supuesto, en una orquesta, y creo que si no por ahí se me está pasando alguna, pero espero que sea la mayoría, ¿no? Ok, y bueno, metiéndonos un poco a temas más de dinero, hay como algunos tabús o dichos así como entre los músicos, que a veces los vocalistas son los que ganan más, que a veces son los que tocan el saxofón o algún instrumento de aliento metal son los que ganan más. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Si es verdad que les pagan más o generalmente el sueldo es lo mismo que a los demás? Hablo por mi vivencia y personal. Claro. A mí siempre me ha tocado que quiero pensar, sí, porque o es lo que me han dicho, sí, ¿verdad? Que es en igualdad de oportunidades, ¿no? O sea, es la misma tarifa, digamos, el mismo sueldo, todo es parejo para todos, ¿no? Esa es mi experiencia. O sea, a lo mejor, y lo que sí he notado es que, por ejemplo, si eres eres un músico de base con un artista, obviamente vas a obtener un sueldo, no sé si sea el justo, pero es un sueldo, digo, no me ha tocado esa parte. Por conocidos y músicos, colegas que hemos platicado, evidentemente cuando ya formas parte de un proyecto en forma, sí tienes un sueldo que creo que es conveniente. Cuando vas de suplente, cuando tienes una suplencia, cuando tienes algún algo externo, que me ha tocado, ahí las tarifas cambian, ¿no? Ahora, ¿dónde hay oportunidad de poder quizá obtener un ingreso considerable? A veces, no siempre, o puede ser, depende de la persona o el cliente, pero ese, por ejemplo, lo que te decía, amenizar, ¿no? Te voy a platicar una anécdota apenas, eso acaba de pasar, me acaba de pasar. Me marca un cliente y me dice, clásico, oye, tengo, no sé, el cumpleaños de mi ardilla, lo que sea, ¿no? Y ¿cuándo me cobras? Si vienes, tienes que tocar, no sé, 1 hora y media, ¿no? Entonces le digo, sí, claro. Ya le mandé información. Y me dice, oye, ¿por qué me estás cobrando tanto, no? Si nada más vienes a tocar. Y le digo, mira, efectivamente, tanto porcentaje, 10%, pues es porque voy a ir a tocar. Pero el siguiente porcentaje, el restante, el 90%, es por saber cómo tocar. O saber cómo ejecutar para poder tocar. Claro. Se ríe, me cuelga, a la semana me marca y me dice, está bien, vente. No es una respuesta, es una respuesta honesta, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces piensan que, como esto, ¿no? Claro. ¿Y por qué si nada más vienes a tocar? Pues por eso. Esa puede ser un área también de oportunidad, pero depende, es muy, muy variable, o sea, o hay veces que te exigen, o hay veces que tienes proyectos muy grandes, pero el sueldo no es lo que uno a lo mejor quisiera. Escuchaba dentro de parte de los podcasts, ¿no? Que decían, no lo veas más por el asunto monetario, aunque por supuesto hay que comer, hay que vivir, hay que trabajar, por supuesto. Pero si estás enfocado en eso, quizá no te pueda abrir tanto las puertas. Por supuesto que es de las áreas que yo creo que deben de estar, y es una pregunta obligada, por supuesto, ¿no? Pero sí, evidentemente nosotros tenemos un poco parte de oportunidad de trabajo, lo mismo que los demás, Ok, ¿y cuánto sería un costo o precio justo para cobrar como músico? Uy, me estás metiendo aquí en la llaga. No lo sé. Okay. Honestamente no lo sé. Y mira que ya llevo muchos años así en esto. Digo, muchos me refiero a que en el transcurso ha sido muy variable.
O sea, a mí nunca, y hablo por mí nuevamente, claro. nunca me ha tocado así de que es precio fijo, no. O sea, o ver más bien sueldo fijo, ¿no? El sueldo. No sabría yo contestar eso, ¿no? O sea, y menos hoy en día en cuestión de los tabuladores, pero no sabría, la verdad. Honestamente, no. Ok. Ajá. Y más específicamente, ¿hay una cantidad por la que digas sí vale la pena que vaya yo a trabajar, por esta cantidad no vale la pena ir a trabajar, que tú tengas? Cantidad, mira, si en cuestión de monetaria, si sé que el trabajo que voy a hacer, y el, bueno, el honorario, ¿no? De lo que uno va a recibir. Justo, ¿a qué voy con lo justo? Que está cubriendo, no sé, tu traslado, el tiempo que vas a estar ahí, las horas de estudio, ¿no? Que quizás eso sea inherente, pero por ejemplo, tus horas de estudio, que cubra toda esa parte, pues por supuesto. O sea, por supuesto que yo acepto estar en donde me llamen, ¿no? Pero si sabes que, oye, tienes que ir hasta Timoctú, ¿no? Y vente como puedas, ¿no? Sí, y sales. Pasa muy seguido. Muy seguido. O vente como puedas y ¿y a qué hora empieza? ¿Quién sabe? ¿Y a qué hora terminamos? ¿Quién sabe? ¿Y qué evento es? Pues no lo sé. O sea, pues dices, no, gracias. Y te voy a pagar por decir X. Y eso parecería chiste, pero pasa muy seguido. Sí, claro. A los músicos es una historia, esos son casos muy seguidos. Sí, por supuesto. Y hasta entre colegas, que también es otro tema, tela de dónde cortar. Pero, o sea, pues obviamente, evidentemente, ¿no? Y fíjate, me ha pasado también, qué bueno que ahorita que me preguntas eso, porque más allá de eso, de aceptar un buen pago, que es justo, claro, y que debería de serlo, muchas veces me han, bueno, en algunas ocasiones, no sé, me han pasado como 3 veces, donde me han ofrecido, o sea, pues sí, ciertos ofrecimientos, donde por convicción, y por respeto, y por, pues sí, más por convicción, no los he aceptado. Y mira que me han dicho, mira esto, el doble, el triple. Y no, la verdad es que no. Pero sobre todo por convicción. Claro. Porque ahí vamos a esto, ¿no? Porque si tú respetas lo que haces, tu trabajo, sabes el esfuerzo, y sabes que por nada más por irte digamos, por ese trozo de carne tan jugoso, tú sabes si... no sabes si eso te va a echar a perder todo lo que has hecho, ¿no? O te vas aquí decimos en el argot coloquial musical, decimos que te vas a quemar, ¿no? Okay. Entonces, me ha pasado, me ha pasado. Y mira, en una ocasión me llamaron X evento, magno, en un lugar muy importante, bueno, viene cierto personaje, lo acababan de nombrar, nada más que bajando del avión, ya no besaba el piso, ya saben de quién se trata, venía y me dijeron, oye, pues, queremos que toques con la orquesta, le dije, sí, claro que sí, nada más un favorzote. Y esto no es por ser payaso, no, no, para nada. Simple y sencillamente era porque yo conozco mis convicciones. Claro. Y les dije, sí, nada más que no me gustaría estar como a cuadro, ¿no? Me lo respetaron súper bien, pero, y me ofrecían también, o sea, era un buen pago, pero después me hablan como a la semana y me dicen, y yo, mira, honestamente, pidiéndole a Dios no estar. Okay. O sea, son esas cosas que dices, híjole, ya dije, sí, pero ¿ahora qué hago, no? Entonces me llaman y me dicen, fíjate que, ¿qué crees? Mira, cambiaron la orquesta del lugar, ya no va a estar ahí, ahora la van a mover a otra parte, ¿no? Creo que iba a estar en una de las sedes, digamos, externa donde iba a ser, ¿no?
y me dijeron, híjole, muchas gracias, la verdad, el traslado. Ahí descansé, ¿no? Okay. Y dije, no, hombre, pues muchas gracias a ustedes, yo quedo ahí a su disposición. Uh-huh. Pero volvemos a eso, no es por el trozo de carne, sino es por convicción y por respeto a lo que haces, en este caso que es la música, ¿no? Claro, habemos, me incluiría en esa lista, personas que más allá ya de tocar justo por el dinero, por la exposición, por lo que pudiese representar ese evento o esa participación, tenemos como otra escala de valores o principios, sí, claro, que por esa razón preferimos no participar en ciertos lados bajo ciertas circunstancias, etcétera. ¿Cuáles serían algunas de esas circunstancias que a ti te harían decir, definitivamente aquí, aunque me ofrezcan muchísimo dinero, no voy a participar? Pues una de ellas, que rompa con los principios de convicción. Ajá. La segunda, pues el ambiente laboral. Okay. Tercera, a veces no compaginas bien con quizá no con los colegas, ¿no? Que puede ser. Pero a lo mejor todo el contexto, todo el entorno que exista dentro de lo que te hagan o te quieran hacer partícipe, creo que esos son factores, ¿no? Y que no haya principios, que no haya valores, que no exista un respeto mutuo, que no no le estoy pidiendo peras al olmo, honestamente, o sea, creo que si yo te trato con respeto, lo mismo quieres recibir. Entonces yo creo que eso, mientras no rompa con principios, convicciones, respetos, valores, principios, fundamentos, ahí sí. Y mira que, como te lo comento, ha habido ocasiones en las que por asuntos he tenido que decir que no. O muchas, y digo, ahí viene otra parte de, por ejemplo, en eventos, ¿no? Vas, aceptas estar en un evento, pasa lo que tiene que pasar, pero dices, ya la segunda ya no voy. ¿Por qué? Porque no estuvo el trato, porque pasaron ciertas circunstancias desde la A hasta la Z, ¿no? Okay. Y creo que es eso. Vuelvo a repetir, personalmente, eso es. Si no existe ese, más allá del ambiente laboral, que exista esa base, creo que ahí sí, yo, y te digo, lo he dicho y he dicho que no, Ok, ahorita que mencionas justo lo de las convicciones y todo eso, me surge una duda. ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? ¿En qué crees o en qué no crees? Yo no creo en Dios, yo le creo a Dios. Okay. Porque yo sé que Él puede hacer lo imposible, lo hace posible. Claro, hay una frase que todo mundo dice, pero no tiene... O sea, lo dice por decir, pero no lo analiza. Y es si Dios quiere. Ay, si Dios quiere, pues que pase, ¿no? Entonces, yo creo, más bien yo le creo a Dios. Y yo digo, si en tu voluntad está, y si tú me ayudas en el proceso para hacerlo... por supuesto, o sea, porque yo le digo adelante, o sea, yo pongo esos planes, sueños, metas, anhelos en eso, ¿no? En Él. Por eso digo que yo no creo en Dios, porque creer en Dios todo, ay, sí, pues creo en Dios y gracias a Dios, pero cuando le crees verdaderamente, cuando hay nosotros le llamamos convicción, llámale relación, pero llámale como quieras, universo, llámale como quieras. Pero, hablando de convicción, mi convicción es esa. Si en la voluntad de Dios está, y si Él te da las herramientas, pone a las personas, te da la gracia para hacerlo, y por qué no el discernimiento para tomar ciertas decisiones, por supuesto que para mí es lo fundamental. Pero sí, yo le creo a Dios. Ok, y bueno, ahorita que hablábamos de lo monetario y bueno, ya ahorita que nos compartes esto de tu perspectiva hacia Dios y todo eso, cuando te invitan a tocar a una iglesia, ahí también cobras, ahí no cobras, lo tomas como por otro lado, ¿cómo es esta parte de si te dedicas a la música, si tocas el saxofón? Pero ¿cómo
compaginas tu fe con esta parte del dinero? Ajá. Bueno, es todo un tema. Pero mira, yo lo divido en tres. Ajá, okay. Más bien, o lo separo en tres partes. Okay. La primera es servicio. Ajá. Nosotros le llamamos servicio cuando estás en una iglesia y estás como parte de la alabanza, el grupo de alabanza, y estás sirviendo. Evidentemente tú ahí estás dando tu servicio de corazón. Ajá. Lo estás dando por convicción, por decisión. Ajá. Ahí eso para mí no implica en lo absoluto y no tiene nada que ver y no tendría que ver un beneficio monetario, ¿no? Okay. O eso, en primera. El segundo, obviamente cuando te hablan y te dicen, ay, es que es una cena de matrimonios, es los 15 años de fulanita, el aniversario, a menos de que no seas miembro de, ¿verdad? Por supuesto. El aniversario, pues sí, el aniversario, X cosa, ¿no? El cumpleaños del pastor, lo que sea, ahí obviamente sí hay una tarifa, un precio, el cual yo manejo. Ajá, para eso. Y la otra es cuando hay algún evento, por ejemplo, de alcance, que le llaman. Oye, que vamos a estar en la plaza tal, pero no hay X cosa. O los chavos, ¿no? Vamos a hacer un servicio de chavos y queremos que vengan. Entonces ahí yo pido una ofrenda. Siempre decimos que sea de amor y no de odio. Ahí de odio de 20 y regrésate, ¿no? Sí. Y ya ni el bong, ni el sándwich, nada, ¿no? Entonces, esas son mis tres partes. La primera es, si eres servidor y si tú tomaste la decisión de servir, pero ni por aquí te pase eso, porque eso es, tú estás dando tu servicio, tu tiempo, a un enfoque completamente diferente que es tu servicio hacia Dios, ¿no? Okay. Y eso, pues ya sea que Dios lo tome en cuenta o no, porque es parte de una obligación que también, como músicos, si lo vemos bíblicamente, así es. Ajá. Okay. Si tú lo tomas de esa manera. Número 2, eventos sociales dentro de el templo o la iglesia, si es un trabajo, y el segundo, algún evento externo, especial, pues sí implica, bueno, yo siempre les digo que es una ofrenda, ¿no? Okay. Y nunca, fíjate, hasta eso, perdóname, sí, no. Pero nunca he puesto un precio fijo. ¿A qué me refiero de no poner un precio fijo? En el sentido de cuando es un servicio, porque pues, es un servicio, y cuando es un evento especial. Siempre les digo, no, o sea, tómalo como ofrenda, pero que sea justa para poder cubrir claro. ese tiempo y esos gastos. Sí, cuando me llaman para eventos sociales, evidentemente hay un precio, ¿no? Pero es completamente diferente. Ok. Ahorita que decías de lo del servicio, hay gente en iglesias que tiene un sueldo, que no necesariamente van por convicción. No sé, ya habría que preguntarles a esas personas específicamente, pero... Por ejemplo, en ese caso, las personas que tienen un sueldo, ¿eso ya no contaría como servicio o contaría como empleado? O... Buena pregunta, porque también me ha tocado el caso en el que contratan a los músicos para poder estar en las iglesias y es totalmente válido. Ajá. Yo creo que depende de cómo lo vea cada persona. Por ejemplo, si yo voy como músico, me contratan, no sé, cada domingo para estar en una iglesia, yo pienso así, Sí, lo de menos que puedes hacer es sentarte y escuchar la palabra. O sea, creo que es lo de menos que puedes hacer, ¿no? Sí. Y aprender algo, que algo se te pegue, pues, ¿no? Y ya de ahí tú vas a tomar la decisión. Pero entender que efectivamente qué bueno, y eso lo aplaudo. Lo aplaudo en el sentido de que la propia iglesia invierta en las personas, o sea, en el trabajo, en su oficio, para poder, pues de alguna manera, mantener una forma, una estructura hacia donde ellos lo quieran llevar, completamente distinto en cuestión de visión. Claro. Pero yo la verdad aprecio, valoro el que si están músicos contratados parte de la iglesia, aparte es una bendición, porque no todos, yo conozco muy poquitas iglesias que verdaderamente contratan al músico
valoran su chamba, su tiempo, su trabajo para poder estar ahí, ¿no? Pero yo creo que lo menos que podrías hacer, oye, sí vas a trabajar, sí vas a tocar, a chambear, pero sí, lo menos pues, siéntate y aprende algo, ¿no? Ok. Bueno, para los que no sepan, esa es la primera vez que tenemos una charla como tal. Sí. Tenemos bien poquito de conocernos. Pues, entonces, ahorita, por lo que estoy escuchando, es que tocas en medios cristianos, en medios no cristianos. Y me gustaría hacerte una pregunta muy particular, que estás en ambos mundos. ¿Dónde disfrutas tú más tocar? ¿En lo cristiano o en lo no cristiano? Mira, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si en las dos partes existe esa balanza, o sea, del ambiente, de que respeten tu convicción, de que la gente exista esa amalgama en cuanto al hora, lugar, tiempo, yo disfruto en todos lados. De hecho, yo leyendo en un libro me llamó mucho la atención una frase que dice: nosotros somos eternos aprendices. Entonces, donde quiera que yo voy, así sea, no sé, donde me llamen, siempre aprendo y siempre se aprende. Yo les digo, yo vine a aprender, no vine pues a querer hacer, a querer dirigir, a querer pasarme de cierta autoridad, no, para nada. Yo creo que las dos lo disfruto, siempre y cuando exista ese concepto le llamaremos amalgamiento en el ambiente, ¿verdad? Y con las personas que estén involucradas. Yo lo he disfrutado de las dos maneras, ¿eh? Que si hablamos qué tipo de persona, quiénes valoran más, quiénes valoran menos, ese es otro asunto. Pero yo donde me inviten lo disfruto en demasía, ¿eh? Y ¿sabes otra cosa, Jerry? Que yo valoro el hecho, igual en tu caso, cuando te toman en cuenta, cuando te invitan, cuando podemos compartir y no ser egoístas, eso es muy valioso. Yo lo agradezco y trato de respetar ese momento, ese tiempo, porque tú no sabes si puedes o no aprender ese día, y por supuesto que lo vas a aprender, ¿no? Puedes estar con niños, puedes estar con chicos adolescentes, con personas más experimentadas, y yo he aprendido de todos, de todos, de donde me pongan. Trato siempre de tener deja tú la mente abierta, de tener el oído, todos los sentidos, para tener algo que aprender. Y sea en el ambiente secular, o sea en un ambiente, contexto que le llamamos cristiano, religioso, lo que sea, yo lo veo más por ese lado, lo veo más por ahí. ¿Crees que tenga algún impacto en tu desarrollo como músico el hecho de tener esta fe en Dios? Claro, por supuesto. ¿De qué manera lo tiene o en qué afecta o qué cambia? A diferencia de yo creo que la mayoría de los músicos que quizá desconocen esta parte, yo aprendí a vivir por fe. Porque si vemos el desarrollo, por ejemplo, de lo que me ha tocado como músico y todo lo que he podido vivir gracias a Dios, pues ha sido por fe. O sea, mira, mira, Dios te da la oportunidad de conocer a las personas correctas en el momento correcto, en el lugar adecuado. Y creo que ese contexto, bueno, esa parte me ha tocado vivirla en cada proceso y en cada proyecto, en cada invitación. Eso es lo que me ha tocado. Es, como dicen, es una semillita de mostaza. Es un granito así que tengas de fe, que los demás no crean en ti, que los demás no sé, se burlen, que o que te tengan en esa baja estima. Si tú tienes esa parte y confías en ese proyecto o en lo que tú quieres hacer,
yo he vivido de esa manera. Uh-huh. Ajá. Y creo que eso es un gran cambio que existe si tú lo ves de esa manera. ¿Por qué? Porque ya no te estás frustrando. Bueno, por supuesto pasas por etapas, ¿no? Acabo de pasar yo por esta etapa. Okay. Donde entiendes que ya no hay que remar contra corriente, ¿no? Uh-huh. Y quizá por azares del destino, pues te piden que según sea el contexto, pues sigas ciertas reglas, sigas ciertas, no sé, te voy a poner un ejemplo. Okay. Si vas a algún proyecto, te dicen hay que venir de negro, es a las 5 en tal lugar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces no vas a llegar de blanco uh-huh. a las 8 de la noche, o sea, ya cuando están recogiendo. Y, uh-huh. Entonces a eso me refiero, ¿no? Uh-huh. Que tienes que respetar esa parte, ajá, uh-huh. Pero nuevamente digo que lo que a mí me ha servido es eso, todo platicarlo, exponerlo de manera personal con Dios, uh-huh. para que, yo todo lo he puesto de esa manera, y gracias a Él, mira, no te imaginas, ni yo, uh-huh. cómo a lo largo del tiempo, cómo Dios va abriendo las puertas. Mira, uh-huh. en una ocasión, okay. uno de los mejores guitarristas de este país, uh-huh. Que le mando un abrazo al maestro Chris Lobo, él me dijo, okay. Yo no sé, Samuel, ¿por qué acepto estar contigo? ¿Por qué tú me llamas? Pero tienes un carisma y tienes una gracia, uh-huh. y tú dime, ¿eso qué es? Gracia. Es gracia, ajá. O sea, no estoy obligado, o sea, no, el hecho de que alguien así te acepte una invitación, uh-huh. o sea, un músico bastante experimentado, uh-huh. con cierto renombre, o sea, yo no tengo por qué darme ese crédito, ¿no? Uh-huh. Al contrario, o sea, eso viene de ahí arriba, ¿no? Uh-huh. Y eso es, y podría yo seguirle, pero sí es, yo creo que eso, si tú lo pones así en metas, sueños, así aunque sea un granito, pueden ser cumplidos. Ok, uh-huh. en toda esta trayectoria que tienes, uh-huh. ya en la música, uh-huh. ¿Nos podrías compartir algún momento que hayas tenido del cual tengas mucho agradecimiento por haber vivido por la música? ¡Uy, qué pregunta! No, está increíble, de verdad está padrísima tu pregunta porque cuando te dedicas a la música, tú uh-huh. estarás de acuerdo conmigo, uh-huh. que en ocasiones dices, híjole, mejor me dedico a otra cosa, ¿será que lo estoy haciendo bien? Uh-huh. Pero yo creo que la razón primera es cuando tú estás tocando tu instrumento y ves esa reacción del público, uh-huh. sea una sonrisa, más allá de un aplauso, más allá uh-huh. de eso, ves una sonrisa, ves que la gente empieza a sentir, o que dicen, ay, ese se me puso chinita la piel, uh-huh. que empiezan a llorar, que tú puedes tener algo que decir y poder transmitir a través del instrumento, uh-huh. creo que ese es el motivo más, o sea, que se puede palpable, uh-huh. el motivo más palpable que puede, y eso te sigue motivando. Uh-huh. Ahora, tiene dos partes. Ajá. En una ocasión escuchaba, ¿no? Que dedicarte a la música pueden ser dos formas, o te levanta o te echa a perder. Uh-huh. Y muchos han desertado, ¿no? Porque también es un medio cruel. Es un medio en el que hay que estar ahí. Hay una palabra hoy en día de moda que es resiliencia, ¿no? Uh-huh. Y hay que permanecer, hay que estar siempre vigente. Uh-huh. Y creo que esa parte es lo complicado, pero es parte del crecimiento y del desarrollo. Uh-huh. Entonces yo creo que cuando tú tienes algo que decir y creas esa reacción con el público, o con quien te esté escuchando, así sean, mira, me ha tocado hacer eventos con 3 personas. Uh-huh. De público. De público, Sí. Con 3 personas, en una ocasión no llegó nadie. Okay. No, nada, Uh-huh. Nadie. Bueno, obviamente uh-huh. estaban ahí 4 personas que eran los que nos habían llevado. Así, ¿no? No, eran los que nos habían llevado. Estaban okay. mis papás y otras 2 personas que se habían acompañado ahí. Uh-huh. 4 en una biblioteca. Uh-huh. Y en esa ocasión yo les dije, vamos a tocar, aventarnos todo el set completito, ¿no? Uh-huh. Y entonces, mientras estábamos tocando, pude también sentir que para eso era lo que podía yo ser
tener que dar por medio de la música, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es cuando tú tienes algo que decir, uh-huh. Eso para mí es lo más importante. Uh-huh. Si pudieras darte un consejo de ti, para ti mismo ahorita, o una palabra de aliento, que yo sé que alguien que lo está viendo, que lo está escuchando, le podría servir, ¿qué te dirías a ti mismo? No hay sueños tontos, Uh-huh. hay tontos que no sueñan. Uh-huh. Ajá. No es consejo, sugerencia, uh-huh. Pero ese podría ser. La otra es, hay un versículo uh-huh. que dice, no pretendo haberlo alcanzado, prosigo a la meta. Okay. Eso es. Pase lo que pase, y si en algún momento llegas a dudar, es válido, uh-huh. Porque yo he dudado, uh-huh. muchísimo. Y sigo todavía, muchos dirán que, ay, qué mal que sigas dudando de ti. Pues es normal, es natural, es un proceso que siempre... Mira, te ha pasado, terminas uh-huh. un show así muy grande, pero como dice la canción, el estadio está vacío y la multitud uh-huh. a casa va. Uh-huh. Ajá. Y tú te quedas exactamente igual uh-huh. y entras en esa etapa de, si no depresión, pero dices, ¿y ahora qué? Sí, el shock de estar frente a muchísima gente... Ajá. Agarrar tu instrumento, acabar de tocar y ya no hay nadie, ¿no? Sí. Y entonces, pues creo que es eso. Uh-huh. Yo todos los días, sueñas, tienes metas, tienes anhelo, pero no hay... Mira, te voy a platicar algo. Okay. Hay 3 diferencias entre los músicos, o entre uh-huh. alguien que desarrolla algo. Ajá. Uh-huh. Una cosa es tener el don. La otra es ser talentoso y uh-huh. la otra es ser virtuoso. Uh-huh. Y muchos lo confunden. Uh-huh. Confunden eso. El don se descubre. Uh-huh. Se descubre. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay mucha gente que, no sé, pasa la vida, pasan los años, por las vivencias que haya pasado. Uh-huh. Y tú dices, ¿para qué? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te llama la atención? No sé. ¿Qué eres bueno? No, uh-huh. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, uh-huh. vas a un lugar, a una oficina de servicio al cliente y la señora que te está, o alguien que te está atendiendo, ya sea chico, chica, como sea, te atiende a lo mejor de malas y dices, pues a lo mejor la vida y las circunstancias la llevaron a ir ahí, uh-huh. ¿no? Pero todavía no sabe ni para qué está en esta tierra. Uh-huh. Ahora, en una ocasión llegué igual a pedir informes. Y la señorita me dice, es que no hay nadie. Le digo, ¿cómo no hay nadie? Dice, no, es que mira, aquí trabajan 4 de intendencia, 5 de, no sé, que están allá abajo en el estacionamiento. Hay 4 recepcionistas, hay, no sé... Me dijo todos los que había. Uh-huh. Le digo, oye, pues dedícate a administración, mija. O sea, o a contabilidad, ¿no? Sí. O sea, yo ahí descubrí o más bien, yo creo que ella ni se había dado cuenta para qué era buena, uh-huh. ¿no? Entonces, se descubre. El don, uh-huh. lo descubrimos con el tiempo. Uh-huh. Y a veces los papás lo hacen con mucho cariño, con mucho amor, pero existe mucho esa confusión, ¿no? Uh-huh. Piensan que eres bueno para tal cosa. Y a mí me pasó, en mis inicios, todo el mundo me decía, ay, la música. Y cuando yo hice exámenes para entrar a Limba o quería yo participar, por supuesto no sabía. Ajá, uh-huh. y era evidente que no me iban a aceptar. Pero yo creía que solo con tener el don, uh-huh. ajá, iba a lograr todo. Uh-huh. Ajá. Entonces, lo descubres. Ahora, talento. El talento se desarrolla. Uh-huh. Tienes que trabajar. Ya que tienes el don, lo tienes que trabajar. Tienes que ser instruido, capacitado. Uh-huh. Tienes que buscar las herramientas para poder desarrollar el talento. Uh-huh. Uh-huh. Y el ser virtuoso, mucha gente piensa que ya nació con eso. Uh-huh. Ajá. Uy, es que es bien virtuoso. ¿Y qué crees? Que si tú buscas la palabra virtuosismo en el diccionario, tiene que ver más con honestidad, con disciplina y con una capacidad de adquirir un hábito, bueno, tener un hábito
bien adquirido. No sé, ya hice aquí un asunto medio extremo, ¿no? Pero eso es un hábito bien adquirido. Eso es el ser virtuosismo. Y te habla de disciplina. Entonces, si ya descubriste tu don, ¿cuál es la parte número 2? Desarrollarlo. Y eso te lleva, si no a ser talentoso, bueno, a dominar, o a crear ciertas partes, o a trabajar con ese camino, ese desarrollo. Y después eso te va a llevar, si no a ser virtuoso, va a crear una disciplina. Entonces muchos confunden esa parte. Entonces hay que empezar primero por descubrir y después desarrollas toda esa parte, claro, ¿no? ¿Tienes música original? He querido hacer música original. He participado en proyectos con música original. Espero más adelante poder seguir y trabajar. Tengo por ahí 2, 3 temitas originales. Y tengo por ahí una maquetita de un tema. Sí, ese sí es original. Es uno nada más, pero ya lo he platicado y necesito sentarme ahora con un productor o alguien para empezarlo a desarrollar. Pero así, bien, tengo 3 y uno grabé una maqueta hace muchos años, pero necesito, pues ya ahora mejorarlo, ¿no? Ok. Pues no sé si te guste concluir con algo, decir algo para finalizar este episodio. Uy, creo que todavía nos faltaban muchísimas cosas. Sí, Parte 2. No, antes que nada, Jerry, muchísimas gracias. No sé si vamos a hacer aquí un corte, ya te contaremos toda la historia. Viste que traje una bolsita negra, pásamela, no seas mal. Sí. Sí, sí. Pero espero que no se escuche aquí. Eso. No. Mira, te voy a platicar. Te voy a platicar. De niño, una música que siempre a mí me acompañó fue Glenn Miller. Mi mamá me levantaba a las no sé, 2, 3 de la mañana y me decía, ven, párate. Estaba yo bien chiquito, o sea, tendría 8, súper chiquito, creo que 5 o 6 años. Y me levantaba, ya sabes que en el canal 11 o en el 22, aquí en México, aparecían en aquel momento las películas en blanco y negro y era Fred Astaire, ¿quién más andaba por ahí? Ginger Rogers, ¿no? Yo soy amante de todo ese cine. Entonces, toda mi niñez, hablando, digamos, en contextos musicales, alguien que me acompañó así mucho, y yo escuchaba las grandes bandas, Ari Shaw, Glenn Miller, Benny Goodman. No sabía cómo, en su momento, más adelante ya sabía cómo se llamaban. Pero alguien que me acompañó mucho fue eso, ¿no? Fue esa parte de musical. Entonces, me di un clavado aquí en la Ciudad de México, y como tú comprenderás, hablando de los minis, aunque está muy de moda, pero ya para encontrar uno así de big bands de los 60s es un poco complicado. Entonces, algo que he aprendido es que cuando hay un proyecto, un buen augurio, sea cual sea, siempre es un buen detalle, y compartir de lo que uno a lo mejor en su momento le marcó o fue parte de su vida, poderlo compartir. Y curiosamente, le voy a tapar aquí porque digo, aunque tenga el precio del 83, pero bueno, no importa. Es un homenaje hacia Glenn Miller, o bueno, recordando a Glenn Miller, de la orquesta de Gustavo Rubio Caballero, del año de 1900. Dice aquí 83, pero yo creo que así como vemos la foto es de los 70s. Entonces, ese es un pequeño obsequio que traigo. Wow. Porque si alguien marcó mucho, ya sea en las tristezas, en la soledad, en esos tiempos que uno que quiere separarse o quiere estar apartado, aunque hay realidades complicadas. Por supuesto había otra música, ¿no? Pero si bien la que a mí más me gustaba era Glenn Miller. Entonces, aquí está un pequeño detalle hacia Jerry. Muchas gracias. Que me entré así con una bolsa y todo, pero dije, para que no lo vea, y luego, ¿cómo me doy cuenta para que no lo vea? Pero bueno, este es te digo que es súper sencillo. Y ahí te va otro dato curioso. Lo estuve viendo en estas plataformas de música, y te vas a dar cuenta que si tú lo buscas, todo viene en... Este nombre ya no viene el nombre del autor,
Uh-huh. Ajá, y la portada, aunque es la misma, pero cambia el contexto para... bueno, de nombres y todo. Uh-huh. Entonces, también, digamos que es una primera edición de este disco. Wow. El que viene en las plataformas ya no trae uh-huh. esto, ¿eh? Entonces, pues es Glenn Miller. Y Glenn Miller, entonces, pues aquí está. Wow, muchísimas gracias. Es el primer regalo que me obsequian, la verdad. Sí. Muchas gracias. Ya ves, no era coincidencia que fuera el número 8. Pero bueno. Muchas gracias, de verdad, lo aprecio mucho, sí. muchísimo. Y digo, para que no digan, ay, es que ¿dónde lo va a escuchar? No, pues existe en las plataformas y está en plataformas, sí. pero es Glenn Miller y no Glenn estás Miller. Para saberlo y la gente tampoco, pero sí. Justamente estoy por adquirir un tocadiscos. Mira. Ajá. Y justo lo hablaba el domingo, hoy es día martes, hace 2 días lo hablaba con mi esposa. Ajá. Y decía, quiero iniciar una colección de acetatos, voy a comprar un tocadiscos. Y ella me decía, ya vi cuánto dinero ahora se va a ir ahí. Y me decía, ahora que te vea tu esposa va a decir, ya. El primerito que vamos a estrenar ahí. Muchísimas gracias, de verdad, lo aprecio mucho, de corazón, muchísimas gracias. Y bueno, quiero aprovechar rapidísimo nada más para agradecer nuevamente Jerry, y quiero hacer un agradecimiento totalmente especial bueno, primeramente a Dios, en segundo a los papás, porque si bien hay papás que a lo mejor en un contexto no estén de acuerdo con el arte, yo sí les diría a los papás, tómense tantito ese tiempo de apoyar a sus hijos, sea cual sea la parte, aunque no estén de acuerdo, pero si ven que lo desarrolla de buena forma, adelante. Y creo que mis 2 padres han sido... Pues a lo mejor en su momento han de decir, y estos 2 hijos que tenemos, los negritos de la rosa, ¿cómo se les ocurrió, no? Pero bueno, de verdad un agradecimiento especial a tanto a mi mamá como a mi papá. Ese es uno. Y uno súper especial. Porque si no fuera porque también dicen que honor a quien no merece, claro. ¿no? Hay muchísima gente que me ha apoyado, que ha estado, pues me ha echado porras, ha estado conmigo, me ha enseñado. No quisiera yo dejar a nadie de lado, y menos a personas que han invertido en uno, pero aquí sí yo quiero y ser muy claro, ¿no? Porque para mí, por ejemplo, yo no hubiese vivido muchas cosas de mi vida o aprendizaje si no hubiera sido por ellos, que es la familia Ramos. El maestro Ernesto, el maestro José Ángel, toda la familia Ramos, y digo, está de más que yo lo diga, pero es un agradecimiento especial porque gran parte de este desarrollo, a pesar de que ellos son muy amorosos, pero también muy estrictos, ellos me han dado la oportunidad de poder aprender. Y mira que con ellos aprendí desde a jalar un cable hasta donde me han dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? No quiero dejar, por supuesto, a nadie al lado, pero, por ejemplo, ellos han sido parte de ese desarrollo, de ese crecimiento, y bueno, a todos, de verdad, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Otro agradecimiento, híjole, es que, de verdad, a decir nombres y todo, pero mis amigos alemanes, suizos, a la familia... a las familias, a todos, pero todos mis amigos, los que son alemanes, suizos, que, mira, nos hemos divertido, nos hemos jugado y platicado, pero sí tengo que darles a ellos también un crédito y un mérito, porque han confiado en mí y han estado ahí, y a todos los músicos y a toda la gente que tiende a bien hablarte para estar en un proyecto, y tiende a bien invitarte para estar bien, para ser partícipe, creo que eso se agradece infinitamente. Y este espacio no quería yo dejarlo sin simple y sencillamente agradecer, porque, y nuevamente Jerry, por eso, ¿no? Porque creo que si no hubiese sido por muchas personas, y ya sea las que te sigan hasta en redes que dicen, y este chaparrito quién es, ¿no? Pero lo sigo, ¿no? Sí. Y que le den un like, y que te pongan un comentario, y que a lo mejor te los encuentras, y que tienen a bien valorar esa parte, pues, ¿por qué no agradecerlo, no? Claro. Y nada más eso quería yo agregar, y muchísimas gracias nuevamente, Jerry.
síganlo a Jerry en aquí en el podcast, es de músicos, porque sí, es de músicos. Sí. Y como te digo, nos hizo falta muchísimo. Claro. Pero y bueno, no sé si pongas por ahí las redes de mis redes y eso. Tus redes van a estar abajo en la caja de descripción. Ajá. Para que vayan a seguirte, para que vayan a checar el trabajo de Samuel. La verdad es un gran músico, toca increíble. Y hace muchas cosas muy interesantes. Entonces van a estar en la caja de descripción para que vayan y te sigan. Si están en Spotify, ya saben que vayan a YouTube para que puedan seguirnos, ver todas las redes. Y de verdad, de nuevo, muchas gracias por el regalo. Lo aprecio mucho. Ya lo escucharé pronto. Sí. Y muchas gracias por el tiempo, por haber venido. Y pues es todo por este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Si llegaste hasta el final de este episodio, quiere decir que este contenido fue de tu agrado. Así que agradeceré mucho que me puedas ayudar a compartir en tus redes sociales, con amigos, con familia, con quien puedas compartirlo. Será de muchísima ayuda. Nos vemos en un siguiente episodio.